y vamos a charlar un poquito de Henry, vos ya lo escuchaste, te vas a, capaz que te aburrís un poquito hoy. Forma parte de una charla que nosotros hemos decidido darle a los jugadores, justamente para que ellos dispongan también de una herramienta más de la cual valerse para de algún modo optimizar su rendimiento. Y yo le he dado a llamar el movimiento como instrumento de vida y relación, y voy a hacer nada más que contarles a mi modo y manera una mirada particular del movimiento, instrumento que realmente yo creo que es determinante en nuestra vida y en nuestra relación, y que cuanto más herramientas tengamos para conocer e interpretar esta herramienta, más posibilidades vamos a tener de aportarles algo a nuestros deportistas para que ellos continúen desarrollando sus capacidades y de algún modo, como dije ayer, disminuir también sus deficiencias que tantas veces los limitan. Entonces, vamos a hablar del movimiento como un instrumento, una herramienta que nos va a aportar conocimiento y nos va a permitir de algún modo aliviar el sufrimiento, y potenciar nuestro rendimiento. Y vamos a ir en busca de lo que a mí me gusta llamar o denominar la triada fundamental, que es el movimiento, la sabiduría y la fortaleza. Incorporar esta serie de conocimientos, insisto, para que de algún modo permita potenciar nuestro rendimiento. Y esta charla en realidad, o este encuentro, forma parte de una saga que a mí me gusta denominarla de esta manera, de la cual hoy vamos a compartir nada más que la primera, para no extendernos tanto como ayer, va a ser un poquito más cortita. Vamos a hablar sobre lo que denominamos el movimiento normal. Después también estaría bueno, si ustedes quieren indagar por su cuenta, sobre el tono muscular normal, la inervación recíproca, la combinación del equilibrio normal también está bueno. Si no, en otra oportunidad también nos podemos volver a preguntar y charlar al respecto. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de lo que conocemos como el movimiento normal. Y como hablamos ayer también, es importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos del movimiento normal. Entonces nos preguntamos, ¿existe el movimiento normal? ¿Ustedes qué creen? Respóndanse para ustedes mismos también. ¿Existe un movimiento normal? ¿Hay un movimiento normal? Y si existe el movimiento normal, ¿qué es el movimiento normal? Entonces vamos de algún modo a intentar dar respuestas a estas preguntas que van a empezar a crear nuestra capacidad y nuestro conocimiento. ¿Existe el movimiento normal? Para mí sí existe el movimiento normal y es absolutamente individual. Y por supuesto tiene, cada quien, como pongo acá, tiene su movimiento normal, individual, propio. Esto va a depender de una serie de características que vamos a ver a continuación. Entonces, si existe el movimiento normal, ¿qué es el movimiento normal? Para mí, el movimiento normal es la respuesta del mecanismo central de control postural a un pensamiento o a un estímulo sensitivo motor, externo o interno. Entonces, esta respuesta va a venir de algún modo a intentar alcanzar una finalidad sensitivo-motor. Entonces, aquello que nosotros pensamos y percibimos de nuestro exterior y de nuestro interior es lo que de algún modo va a motivar y va a determinar nuestro movimiento, como decimos acá, una palabra que a mí no me gusta tanto, pero nuestro movimiento de algún modo normal. Y tiene una serie de características que son estas que vamos a continuación a describirlas cada una de ellas: la edad, el género, la altura, las proporciones, que es lo que yo a mí me gusta denominar o determinar como la construcción real anatómica del sistema, es decir, ¿está completo este sistema? ¿Me falta una parte? ¿En qué condiciones está ese sistema? También, en base a estas proporciones, va a determinar, el movimiento normal. Cuando me tengo que ayudar, vamos a ayudarla. F5. Estamos acá. Entonces
sabido y obviamente un movimiento de una persona de 7 años va a ser diferente a un movimiento de una persona de 27 o una persona de 72. Siempre nosotros cuando nacemos tenemos una distribución cualitativa del tono que predomina evidentemente hacia el tono flexor, que a medida que vamos desarrollando capacidades y estamos en plena condición de nuestra actividad y nuestra destreza, vamos a tener otra distribución cualitativa y cuando somos más grandes volvemos o vuelve a predominar este tono flexor, que volvemos a de algún modo a doblarnos, a encerrarnos y nuestra capacidad de extensión de algún modo se vuelve un poquito más deficiente, y eso, como vimos ayer, depende de cuánto lo podemos estirar o cuánto no, cuánto estimulemos o cuánto no. También una de las características que dijimos anteriormente es el género. El género también dispone una capacidad o una actitud tonal diferente. La mujer o la persona de género femenino siempre va a disponer de una situación tonal mucho más baja, que de algún modo va a permitir una extensión articular mucho más amplia, va a tener mucha más movilidad, en contraposición a la situación de una persona de género masculino, que va a disponer de una capacidad de tono un poquito más elevada, va a disponer de más posibilidades de estabilidad y menos amplitud de movimiento de algún modo. La altura de la persona también va a determinar la característica de este movimiento normal. Una persona longilínea que tiene su centro de gravedad lejos de su base de sustentación, evidentemente va a tener más complicaciones a la hora de mantener su equilibrio y va a necesitar de otras cuestiones, de otra actividad y de otra disponibilidad o distribución de tono que le posibilite justamente la adquisición de este tipo de capacidad de movimiento. Estas personas no se van a mover iguales, y no quiere decir que uno se va a mover bien y otro se va a mover mal, y acá lo podemos evidenciar de esta manera. Cada uno va a tener su característica y cada uno va a tener su propio movimiento normal en función de su construcción anatómica real del sistema. Cada uno va a potenciar sus capacidades como así parezca. Como dijimos anteriormente, las proporciones, la longitud del tronco en relación a la longitud de las piernas, la anchura de la cintura escapular en relación a la anchura de la cintura lumbopélvica o de la pelvis, y la distribución que pueden llegar a tener en el peso corporal también van a ser determinantes en las características de su movimiento normal. Como ejemplo, una persona que disponga de un ancho de la cintura escapular mayor a la cintura lumbopélvica va a generar, ponemos de ejemplo, una persona que está sentada, tiene una espalda mucho más grande que su pelvis, al realizar un desplazamiento lateral de su centro de masas, va a activar o se van a asociar mucho más rápido las reacciones de enderezamiento lateral. Me voy fuera, llego rápido al límite de mi base de sustentación, se activan reacciones laterales de enderezamiento que van a tender de algún modo a mantener el equilibrio, a contraposición de una persona que tenga diferente distribución corporal, donde si tengo una mayor base de sustentación, este desplazamiento lateral del centro de gravedad va a retardar justamente estas reacciones de enderezamiento que van a tender de algún modo a enderezar nuestro sistema y darnos el equilibrio postural. Como también nombré anteriormente la distribución del peso corporal, una persona que puede tener mucho más robustez en su tronco y que no tiene las extremidades lo suficientemente desarrolladas para sostener esa cantidad de peso, también va a disponer de situaciones tonales diferentes y la persona va a tener características en su habitualidad dispares y diferentes. Eso es importante considerarlo. Entonces decimos que todos los movimientos son iniciados, son realizados, controlados y corregidos por el mecanismo de control postural. Esto es importante interpretarlo. ¿Viste cuando siempre decimos que todo está en la cabeza? Bueno, en gran parte todo está en la cabeza, pero tiene su raíz y su fundamento de algún modo neurofisiológico. Desde el punto de vista del aparato locomotor, Karel Bobat, que fue un prestigioso neurólogo especialista en la rehabilitación neurológica, valga la redundancia, nos enseña que la postura y el movimiento son la misma cosa, que postura es un movimiento parado, de algún modo, y cuando
movimiento se ve, hablamos redundantemente del movimiento propiamente dicho. El movimiento podríamos decir que es la postura más el factor tiempo. Que postura y movimiento, por lo tanto, son expresiones para movimientos mínimos, quizá solo adentro del músculo, y también mayores, que son aquellos que nosotros podemos percibir a través del sentido de la vista. Considerando justamente lo que hablamos anteriormente, las variaciones inherentes a cada individualidad o a cada persona que tiene su propio movimiento normal, el movimiento normal también se basa en una serie de criterios generales que vamos a ver a continuación. ¿Vamos bien hasta ahí? Si ustedes me levantan la mano y me dicen, me freno, que yo me acelero. Todo movimiento normal está dirigido hacia un objetivo, y esto es clave y determinante. Tenemos un motor, lo que dijimos anteriormente, un pensamiento, un estímulo sensitivo motor externo que nos motiva a realizar algo. Así, quien tiene sed, como bien lo sabrán las chicas recién, se agachará y buscará un recipiente, lo llevará a su boca y beberá de él justamente para hidratarse, o quien da un discurso acentuará las palabras que quieren que de algún modo llegue, ¿tá? Uva para arriba, bueno, cosas así que nosotros solemos escuchar mucho. Eso tiene un objetivo y está bien claro y determinado. Todo movimiento normal es económico. Y esto es clave también. Todo movimiento normal es económico y se rige bajo la ley del menor esfuerzo. Es importante entender que cada postura, como verán acá todos tenemos posturas diferentes y dispares, tiene un costo energético, como bien nos han dicho nuestras compañeras, lo reponemos a través de la ingesta de alimentos. Y cada uno va a ser diferente en función de la actividad. Y el sistema nervioso central lo que hace es buscar engramas, esquemas, formas de movimientos pertinentes al momento. ¿Dónde lo busca? En la biblioteca de movimientos, en nuestra memoria, ¿tá? Y varía justamente esos componentes de manera tal que pueda alcanzarse ese objetivo que nos motivó, el pensamiento, lo que pasa afuera, lo que pasa adentro, con un costo energético mínimo. Entonces, tendríamos que tener a bien considerar todo ese tipo de actividades, que nosotros solemos realizar a diario, cada postura que es movimiento y tiene un costo energético, y saber que eso tiene un costo necesario, y cada actividad que nosotros realizamos seguramente tendrá un costo energético. Yo suelo realizar mucho más estas actividades, alguno tendrá algo más. Pero es importante eso, que sepa que todo lo que hacemos, el estar sentado acá como estamos sentados acá, tiene un costo. Sabrás si te duele acá, donde sea. Es bueno que tengas más conciencia con respecto a eso. Todo movimiento normal es adaptado a las circunstancias del momento. Esto es clave también. Por ejemplo, al levantarse de una silla. Yo acá les pongo diferentes alturas, se realiza el mismo patrón de movimiento, qué sé yo, haciendo un movimiento, la misma forma de movimiento al levantarse de uno más alto, uno más bajo, solamente que al levantarse de uno más bajo va a necesitar una serie de adaptaciones, llevar el tronco más adelante, va a requerir un poco más de esfuerzo para levantarse, pero se va a adaptar en condiciones normales. Ahora, cuando hay algún tipo de lesión en el sistema o en el aparato locomotor, estas circunstancias no ocurren. Quedará tener a bien cada uno de ustedes, si les ha pasado, conocerán a alguien que haya sufrido, en este caso un ejemplo muy gráfico, una lumbalgia, un dolor de espalda. Uno de acá se puede levantar, yo acá no tenía dolor, me levanté perfectamente de uno y de otro, pero a mí me ha dolido muchas veces la espalda, y yo sé que cuando estoy sentado abajo y me tengo que levantar, seguramente me apoyaré mejor, me alinearé mejor para defenderme mejor de la gravedad, me valdré de algún apoyo o soporte externo que me ayude, porque mi sistema y mi aparato locomotor no se va a adaptar de la misma manera porque no está en condiciones de hacerlo. Eso también es necesario que ustedes lo puedan interpretar de esa manera. En condiciones normales se va a adaptar. Un movimiento normal es automático. Por ejemplo, todas las reacciones de equilibrio que tienden a mantener la postura o a recuperar el equilibrio en caso de haberlo perdido son
genéticamente y que no hemos tenido la necesidad de aprenderlos. Directamente yo pierdo el equilibrio, me defiendo, lo recupero de manera automática sin siquiera yo darme cuenta de que dispongo de ese tipo de herramientas. Un movimiento normal también puede ser un movimiento voluntario, y para ser un movimiento voluntario, un movimiento nuevo, debe ser en primera instancia aprendido. Y a fuerza de repeticiones, un movimiento nuevo que aprendí voluntariamente, puedo convertirlo en automatizado. Y este movimiento automatizado es el que se va a dar, como dije, a través de la repetición. Y les puse este gesto porque nosotros estamos muy habituados a este gesto. Y como dije, es automatizado a fuerza de repetición, pero en algún momento fue voluntario. ¿Da? Y este gesto que nosotros repetimos mucho una vez que lo hemos automatizado, se realiza bajo las mismas características que se realiza un movimiento automático. No tengo la necesidad de pensarlo. Voy y ejecuto. Y lo hago como lo aprendí y lo voy a repetir como lo aprendí. Pero también puede ser que ese gesto que yo automaticé y que repetí, que lo repito mucho y que tiene un costo, me esté costando demasiado. ¿Da? Y deba yo de algún modo, como vimos ayer y observamos, determinar si ese movimiento automatizado precisa o ser modificado o no. ¿Sabemos que lo podemos modificar? Claro que sí. Nosotros creemos porque somos grandes, ya lo aprendimos hace mucho y nos quedó lejos, que no lo podemos modificar, pero yo le digo como le dije ayer, no me crean nada, pruébenlo, ustedes pruébense si después si pueden modificar las cosas ustedes o no. Habitualmente no creen, los jugadores les cuesta mucho hacerle que crean, pero alguno lo ha sentido y lo ha cambiado. Cuando te duele y sufrís, después las cosas cambian, uno se predispone de manera diferente. A modo de ejemplo de lo que es un movimiento automático, automatizado y voluntario, le pongo este gesto que nosotros habitualmente hacemos. Para sentarnos, no estamos pensando, vamos, nos sentamos y no estoy pensando si el tronco se me cae hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y atrás. No, tengo mis reacciones de equilibrio que me mantienen en esa postura. Es ese componente automático del movimiento. A la hora de tratar de introducir la llave, esta personita no debe tener mucha experiencia, por eso quizás tenga que concentrarse y meter la llave y hacerlo de manera voluntaria, que a medida que lo vaya haciendo un día, 2 días, 3 días, lo vaya repitiendo, lo va a automatizar y no va a tener la necesidad de pensar en ejecutar ese gesto en particular. Y de algún modo en ese movimiento quedan ejemplificados los 3 tipos de movimientos, lo mismo que hablamos anteriormente. Acá, en este caso, estaré más atento. Un jugador de fútbol o con una pelota de rugby seguramente va a tener que tener un poquito más de atención para dónde pica, pero el gesto va a ser evidentemente automatizado. Entonces, decimos que la postura y movimientos normales requieren, por lo tanto, de una adaptación constante de tono postural. ¿Por qué? Porque se realiza bajo el influjo gravitatorio. La aceleración de la gravedad está presente más allá de que no la veamos, la sentimos, más allá de que no la percibamos porque nuestras reacciones de equilibrio y de enderezamiento, que no las pensamos, nos defienden, pero está acá presente en este momento y nos quiere voltear, nos quiere llevar para abajo, al igual que la vida, ¿está? Y nosotros nos tenemos que defender y disponer de herramientas que nos optimicen ese rendimiento. Entonces decimos que el movimiento normal requiere de una adaptación del tono postural, es decir, un tono postural específico de la situación del momento. Y ese tono postural o estos movimientos normales se memorizan, como dijimos anteriormente, en conjuntos neuronales, lo que se denomina como un postural set. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la unión bioconectiva, que tenía memoria, que tenía feedback? Bueno, podemos ir asociando conocimientos y fíjense que esto habla un poquito de lo mismo. Entonces se memorizan en conjuntos neuronales y siempre se adapta a la situación real. Es decir, siempre tenemos un tono determinado a la situación del momento. Si esa situación es repetitiva, es habitual y ese hábito no es beneficioso para mi salud, te lo va a hacer saber de algún modo. ¿Tá? Vos sabrás cómo determinar si te hace bien un hábito o no. Entonces, decimos, como dijimos anteriormente, que el tono muscular en una condición normal logra adaptarse sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Pero cuando hay una lesión, se produce una dificultad del acceso a esa limitación o esa adaptación, y ese acceso
debe realizarse de manera voluntaria y es ahí, donde aparecen los patrones motores totales del movimiento, que son, como yo les voy a mostrar a continuación, los que realizamos cuando estamos aprendiendo a movernos. Como verán, está más grande, ya no hace cosas, pero lo que quiero mostrar, fíjense cómo levanta, al querer hacer un paso y subir la escalera, ella no utiliza el movimiento selectivo de la cadera, sino que dispone de una reacción de enderezamiento, donde utiliza los segmentos vecinos, subyacentes, sobre todo cintura escapular, inclinación del tronco y demás, y lo realiza en un patrón motor total, que ahora está más grande, ha aprendido, entonces ya levanta el pie y no le hace falta esta inclinación del tronco, sino que realiza unos movimientos selectivos. Fíjense, este jugador es un jugador que ha sufrido esguinces de tobillo. Yo ahí les pido que mueva selectivamente su tobillo y fíjense cómo acompaña su movimiento con la rodilla, la cadera, yo le digo también con la cara, fíjate la cara cómo hace, y ves que no hay un movimiento exclusivamente del tobillo, que lo mueve, pero tiene mucha dificultad. Esto es un periodo agudo de la lesión donde le dolía. Fíjense que este también lo mueve, pero también tiene dificultad. Un jugador que ha sufrido esguinces sucesivos y recurrentes de los tobillos, que tiene poca movilidad. Acá a continuación está en otras condiciones, había tenido una recurrencia en este caso, pero fíjense que el movimiento selectivo es mucho más fluido, lo mueve de manera diferente. Bueno, esto es lo que sucede cuando hay lesión, cuando el tejido conectivo, ¿se acuerdan que hablábamos ayer? ¿Se adapta menos? Bueno, pasa esto, necesita ayuda, busca ayuda arriba, abajo, a un lado, al otro, empieza a buscar compensaciones. Eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Como dijimos anteriormente, se realizan todos los movimientos normales bajo la influencia de la gravedad. Y para esto, el sistema humano necesita de un esqueleto y unas articulaciones que mucho y también hemos hablado ayer, a la vez que también hay situaciones o estructuras particulares que requieren de una estabilidad o de una estabilidad, un poquito más eficiente y necesita estructuras pasivas de estabilización, como son las cápsulas y los ligamentos, que también hemos hablado ayer, pero también el sistema para moverse en contra de la gravedad necesita de elementos o estructuras activas que proporcionan el movimiento, que son ni más ni menos que los músculos, que de algún modo facilitan el oponernos a la gravedad. Importante determinar que la forma de las superficies articulares y las características de los tejidos que unen estas articulaciones determinan la posibilidad del movimiento. Así, una articulación que dispone de una esfera y de una cavidad podrá moverse sobre diferentes planos del espacio con mayor o menor libertad, o depende, la forma de la articulación podrá ser más guiada y no dispondrá de tanta libertad de movimiento. ¿Ah? Eso es fundamental también interpretarlo de esa manera. El tono muscular debe ser variable justamente al influjo gravitatorio, porque esto va a desencadenar diferentes efectos, ya que cambia constantemente la base de sustentación. Entonces, de acuerdo a donde yo obtenga los puntos de apoyo que me van a dar seguridad para permitir el esfuerzo, voy a desencadenar diferentes efectos o diferente distribución cualitativa del tono, que es lo que estamos viendo un poquito ahora. Ya vamos terminando, así no les mareo tanto. Acá les pongo una serie de ejemplos. Fíjense estas personas, lo que hacen, cómo se apoya. Acá donde tenemos punto de apoyo, acá tenemos evidentemente una distribución o una activación mayor del tono extensor, tono flexor, de acuerdo a cómo será la gravedad. Fíjense este loco cómo está, fíjense el desarrollo del tono muscular, de todo su enlace cinemático anterior. Fíjense acá, tono flexor, tono extensor, en función de la base de apoyo, insisto, y de cómo todos sus puntos claves centrales se alinean cerca o lejos de la base de sustentación. Eso va a determinar los diferentes efectos. Si tengo una base de sustentación y yo vengo de adelante hacia atrás, también los efectos de la distribución del tono va a ser diferente. Eso es un gesto que nosotros analizamos
analizamos mucho. En este caso, que no tiene punto de apoyos y se está enfrentando a la gravedad parecido a este, pero sin puntos de apoyo. Estos tendrán tonos parecidos, este quizás no tanto, pero son más o menos esfuerzos. Este está en la posición opuesta a esto, entonces hay otra disposición cualitativa de tono también, no hay puntos de apoyo. Este muchachito acá que buscó apoyarse rápidamente y de golpe se quedó sin base de apoyo, y tantas alegrías nos dio con esa posición. Y bueno, pero yo lo que quiero que quede claro es la influencia de la gravedad y cómo nosotros disponemos de una serie de herramientas, de una serie de habilidades o de destrezas que van a determinar justamente cómo nos vamos a defender ante este influjo gravitatorio que tanto nos quiere tirar hacia abajo y lo logra todo el tiempo. Así que bueno, rápido los mensajes para llevarse a casa, que me gusta dejarlos. Berthelot en su libro nos dice que el cuerpo es una obra completa y que no se puede acceder a él por donde a uno se le ocurra. Entonces es importante empezar de algún modo a interpretar todas estas herramientas para poder entrar en comunicación con mi cuerpo, hablar un idioma similar, para ir interpretándonos y entendiéndonos, porque de algún modo nos necesitamos. Esto es fundamental, todo lo que hablamos anteriormente, de que todo está en la cabeza. Bueno, el sistema nervioso es el dispositivo integrador del movimiento. Imagínense o interpreten el sistema nervioso como un director de una orquesta, de un conjunto musical, que tiene la función de algún modo, que tiene excelentes músicos, que cada uno toca muy bien, tiene excelentes instrumentos correctamente afinados y demás, pero que necesita que cada uno de ellos accione y ejecute su acción al mismo tiempo, coordinada y sincrónicamente, para lograr la armonía que nos haga bailar, que nos haga mover, que nos haga cabecear de alguna manera. Entonces, eso está en la cabeza, sí, pero tiene sus bases neurofisiológicas. Hacer con lo que tienes es lo que cuenta, esto es fundamental. Por eso es lo que hablamos anteriormente de la construcción anatómica real del sistema. Saber qué tengo, y mientras más conozca, mientras más me conozca, más voy a tener, más va a contar lo que hago. Eso para mí también es fundamental. Desaprender para dar lugar a nuevos aprendizajes. Cada aprendizaje, cada nuevo aprendizaje genera nuevas conexiones neuronales. Ese postural set o ese conjunto neuronal activo para un determinado momento, yo lo voy a repetir. Entonces yo me doy la posibilidad de aprender algo nuevo, voy a disponer de algo más, de un nuevo aprendizaje que me va a dar un circuito neuronal nuevo y que va a distribuir o va a derramar información por todo mi sistema y que también me va a hacer. Aquello que uno ejecuta funciona mejor. Si aprendí algo nuevo, voy a repetirlo, a mejorarlo, a variarlo, porque cada vez que yo lo ejecute, seguramente va a funcionar de mejor modo. Lo más normal del mundo, esto yo digo siempre, cada vez que uno intenta algo por primera vez, y lo más normal es que no te salga, y uno siempre tiende a frustrarse por eso, pero cada vez que cuando yo estoy aprendiendo a caminar y me caigo, me levanto y sigo, y repito y busco, entonces lo que hay que hacer para mí siempre es volver a intentarlo. Y como dijimos anteriormente, no confiar en la memoria. ¿Por qué? Porque se rige bajo principios de mínimo, busca en gramas de motores, que se adapta pertinentemente a los momentos en función de la habitualidad. Entonces va a ser nuestro sistema lo que siempre haga que gaste menos, y nos lleve a nuestra zona de confort y no nos saque de ahí. Entonces, para mí es fundamental no confiar en la memoria, desaprender y volver a intentar. La emoción es intermediario entre el pensamiento y la acción. Entonces, yo siempre deberé pensar antes de actuar, porque ese pensar me va a hacer sentir de alguna manera. Acá está la intermediación de la emoción, para luego actuar, y ese actuar es lo que de algún modo va a determinar mis características personales. Entonces muchas veces yo les digo a quienes comparten conmigo en mi entorno, no hay que creerse tanto en los pensamientos, porque esos pensamientos suelen ser negativos muchas veces, porque estamos frustrados por algo que no nos salió y no lo volvimos a intentar. Eso nos genera una emoción, que si ese pensamiento es negativo, la emoción también nos va a llevar a la frustración, a una emoción negativa, y nos va a hacer actuar de manera, por supuesto, negativa. Entonces yo creo que es muy importante siempre pensar antes de ejecutar
buscar cualquier tipo de acción. El deseo es la raíz de empezar, pero también es la raíz de la acción. Entonces, ¿cómo hacemos para contrarrestar esto cuando no puedo actuar, cuando me falta algo que me motive? Muchas veces nos pasa que nosotros creemos o suponemos que lo que nosotros aportamos tiene un determinado valor y de algún modo nos sentimos que nos retribuyen de igual modo, ya sea de forma monetaria o de lo que fuere, pero ¿qué hacemos contra eso? ¿Cómo nos defendemos ante eso? ¿Qué aporto yo? ¿De dónde saco la motivación para enfrentarme a esa adversidad? Bueno, yo la encontré en el movimiento y en otras cuestiones. Ustedes buscarán las suyas. Asumir que somos 100% co-creadores de nuestra vida, que nosotros tenemos grandes responsabilidades a la hora de determinar nuestro quehacer, pero que también hay muchas cosas que no las determinamos, reacciones de equilibrio, para poner de ejemplo, hay cuestiones automáticas, hay cuestiones que exceden a nuestra capacidad resolutiva y que a veces no queda más que aceptarlas, pero lo que me toca hacer a mí, intentaré de algún modo también hacerlo y mejorarlo. Y es ejercitar esta función mental que hablamos ayer, de asociar una cosa con otra. El pensar, el observar, el actuar y no dejar y no cortar ese ciclo, porque es lo que de algún modo nos va a permitir tener acceso al autoconocimiento, y hablar con mi cuerpo no va a ser otra cosa que mejorar mi movimiento, y mi movimiento, como dijimos al principio, es mi instrumento de vida y de relación. Por último, les dejo esta frase de una psicóloga, astróloga, que a mí me ha ayudado mucho a superarme, que dice lo siguiente: la libertad no consiste simplemente en tener la posibilidad de hacer lo que se quiera, y tampoco simplemente en tener la ocasión de elegir entre dos conjuntos de alternativas, sino que la libertad es ante todo la oportunidad de formular opciones disponibles, discutirlas y después sí tener la oportunidad de algún modo de decidir una vez que uno ha realizado ese aporte. Y como nos dice este gran poeta, la libertad es una puerta, pero es una pesada puerta, así que hay que ponerle el hombro y sacarla entre todos. Bueno, muchas gracias, eso era todo lo que tenía para decirles. No sé si alguno quiere o tiene alguna duda, quiere conversar de algo, alguna duda que le haya quedado de lo que hablamos ayer. Siéntanse con total libertad de hacerlo, porque me vendría muy bien charlar un poquito más sobre lo que ustedes quieran. ¿Nada? Con respecto a lo que usted dice, por ejemplo, que pasa, en el sentido que uno cree que brinda tanto y no recibe todo eso, entonces el agradecimiento, bueno, Sí. usted lo dice con cómo se lo contrarresta, cómo se lo puede hacer a eso. Bueno, yo como te dije, bueno, yo he buscado formas de cosas que a mí me gusten, primero que me hagan sentir bien a mí, y cuando yo he logrado eso, y como te digo, a mí me da mucho, me aporta mucho, o me devuelve mucho el conocer y transmitir este tipo de conocimiento a las personas que les hace bien, porque les hace bien porque vienen, como dijimos al principio, sufriendo por algo, y a través de este conocimiento y de llevar este conocimiento a la práctica, comprobar o no. ¿Sabemos que lo podemos modificar? Claro que sí. Nosotros creemos, porque somos grandes, ya lo aprendimos hace mucho y nos quedó lejos, que no lo podemos modificar, pero yo le digo, como le dije ayer, no me crean nada, pruébenlo, ustedes pruébense si después si pueden modificar las cosas ustedes o no. Habitualmente no creen. Los jugadores les cuesta mucho hacerle que crean, pero alguno lo ha sentido y lo ha cambiado. Cuando te duele y sufrís, después las cosas cambian. Uno se predispone de manera diferente. A modo de ejemplo de lo que es un movimiento automático, automatizado y voluntario, le pongo este gesto que nosotros habitualmente hacemos para sentarnos. No estamos pensando, nos sentamos y no estoy pensando si el tronco se me cae hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y atrás. No tengo mis reacciones de equilibrio que me mantienen en esa postura. Es ese componente automático del movimiento. A la hora de tratar de introducir la llave, esta personita no debe tener mucha experiencia, por eso quizás tenga que concentrarse y meter la llave y hacerlo de manera voluntaria, que a medida que lo vaya haciendo un día, 2 días, 3 días, lo vaya repitiendo, lo va a automatizar y no va a tener la necesidad de pensar en ejecutar ese gesto en particular, y de algún modo en ese movimiento quedan ejemplificados
estaré más atento, un jugador de fútbol o con una pelota de rugby seguramente va a tener que tener un poquito más de atención para dónde pica, pero el gesto va a ser evidentemente automatizado. Entonces, decimos que la postura y movimientos normales requieren, por lo tanto, de una adaptación constante de tono postural. ¿Por qué? Porque se realiza bajo el influjo gravitatorio. La aceleración de la gravedad está presente más allá de que no la veamos, la sentimos, más allá de que no la percibamos porque nuestras reacciones de equilibrio y de enderezamiento que no las pensamos nos defienden, pero está acá presente en este momento y nos quiere voltear, nos quiere llevar para abajo, al igual que la vida, ¿tá? Y nosotros nos tenemos que defender y disponer de herramientas que nos optimicen ese rendimiento. Entonces decimos que el movimiento normal requiere de una adaptación del tono postural, es decir, un tono postural específico de la situación del momento. Y ese tono postural o estos movimientos normales se memorizan, como dijimos anteriormente, en conjuntos neuronales, lo que se denomina como un postural set. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la unión bioconectiva, que tenía memoria, que tenía feedback? Bueno, podemos ir asociando conocimientos y fíjense que esto habla un poquito de lo mismo. Entonces se memorizan en conjuntos neuronales y siempre se adapta a la situación real, es decir, siempre tenemos un tono determinado a la situación del momento. Si esa situación es repetitiva, es habitual y ese hábito no es beneficioso para mi salud, te lo va a hacer saber de algún modo, ¿tá? Vos sabrás cómo determinar si te hace bien un hábito o no. Entonces decimos, como dijimos anteriormente, que el tono muscular en una condición normal logra adaptarse sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Pero cuando hay una lesión se produce una dificultad del acceso a esa limitación o esa adaptación, y ese acceso debe realizarse de manera voluntaria y es ahí, donde aparecen los patrones motores totales del movimiento, que son, como yo les voy a mostrar a continuación, los que realizamos cuando estamos aprendiendo a movernos. Como verán, terminé, acá está allá atrás, está más grande, ya no hace cosas, pero lo que quiero mostrar, fíjense cómo levanta, al querer hacer un paso y subir la escalera, ella no utiliza el movimiento selectivo de la cadera, sino que dispone de una reacción de enderezamiento, donde utiliza los segmentos vecinos y subyacentes, sobre todo cintura escapular, inclinación del tronco y demás, y lo realiza en un patrón motor total, que ahora está más grande, ha aprendido, entonces ya levanta el pie y no le hace falta esta inclinación del tronco, sino que realiza unos movimientos selectivos. Fíjense, este jugador es un jugador que ha sufrido esguince de tobillo. Yo ahí le pido que mueva selectivamente su tobillo y fíjense cómo acompaña su movimiento con la rodilla, la cadera, yo le digo también con la cara, cómo hace, y ves que no hay un movimiento exclusivamente del tobillo, que lo mueve, pero tiene mucha dificultad. Esto es un periodo agudo de la lesión donde le dolía. Fíjense que este también lo mueve, pero también tiene dificultad. Un jugador que ha sufrido esguinces sucesivos y recurrentes de los tobillos, que tiene poca movilidad. Acá a continuación está en otras condiciones, había tenido una recurrencia en este caso, pero fíjense que el movimiento selectivo es mucho más fluido, lo mueve de manera diferente. Bueno, esto es lo que sucede cuando hay lesión, cuando el tejido conectivo, ¿se acuerdan que hablábamos ayer, se adapta menos? Bueno, pasa esto, necesita ayuda, busca ayuda arriba, abajo, a un lado, al otro, empieza a buscar compensaciones. Eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Como dijimos anteriormente, se realizan todos los movimientos normales bajo la influencia de la gravedad. Y para esto, el sistema humano necesita de un esqueleto y unas articulaciones que mucho y tanto hemos hablado ayer, a la vez que también hay situaciones o estructuras particulares que requieren de una estabilidad o de una estabilidad, un poquito más eficiente y necesita estructuras pasivas de estabilización, como son las cápsulas y los ligamentos, que también hemos hablado ayer, pero también el sistema para moverse en contra de la gravedad necesita de elementos o estructuras activas que proporcionan el movimiento, que son ni más ni menos que los músculos, que de algún modo facilitan el oponernos
Importante determinar que la forma de las superficies articulares y las características de los tejidos que unen estas articulaciones determinan la posibilidad de movimiento. Así, una articulación que dispone de una esfera y de una cavidad podrá moverse sobre diferentes planos del espacio con mayor o menor libertad, o depende la forma de la articulación, podrá ser más guiada y no dispondrá de tanta libertad de movimiento. ¿Ah? Eso es fundamental también interpretarlo de esa manera. El tono muscular debe ser variable justamente al influjo gravitatorio, porque esto va a desencadenar diferentes efectos, ya que cambia constantemente la base de sustentación. Entonces, de acuerdo a donde yo obtenga los puntos de apoyo que me van a dar seguridad para permitir el esfuerzo, voy a desencadenar diferentes efectos o diferente distribución cualitativa del tono, que es lo que estamos viendo un poquito ahora. Ya vamos terminando, así no les mareo tanto. Acá les pongo una serie de ejemplos. Fíjense estas personas, lo que hacen, cómo se apoya, acá donde tenemos punto de apoyo, acá tenemos evidentemente una distribución o una activación mayor del tono extensor, tono flexor, de acuerdo a cómo será la gravedad. Fíjense este loco cómo está, fíjense el desarrollo del tono muscular, de todo su enlace cinemático anterior, fíjense acá, tono flexor, tono extensor, en función de la base de apoyo, insisto, y de cómo todos sus puntos claves centrales se alinean cerca o lejos de la base de sustentación. Eso va a determinar los diferentes efectos. Si tengo una base de sustentación y yo vengo de adelante hacia atrás, también los efectos de la distribución del tono va a ser diferente. Eso es un gesto que nosotros analizamos mucho. En este caso, que no tiene punto de apoyos y se está enfrentando a la gravedad parecido a este, pero sin puntos de apoyo. Estos tendrán tonos parecidos, este quizás no tanto, pero son más o menos esfuerzos. Este está en la posición opuesta a esto, entonces hay otra disposición cualitativa del tono también, no hay puntos de apoyo. Este muchachito acá que buscó apoyarse rápidamente y de golpe se quedó sin base de apoyo, y tantas alegrías nos dio con esa posición. Y bueno, pero yo lo que quiero que quede claro es la influencia de la gravedad y cómo nosotros disponemos de una serie de herramientas, de una serie de habilidades o destrezas que van a determinar justamente cómo nos vamos a defender ante este influjo gravitatorio que tanto nos quiere tirar hacia abajo y lo logra todo el tiempo. Así que bueno, rápido los mensajes para llevarse a casa, que me gusta dejarlos. Bertera en su libro nos dice que el cuerpo es una obra completa y que no se puede acceder a él por donde a uno se le ocurra. Entonces es importante empezar de algún modo a interpretar todas estas herramientas para poder entrar en comunicación con mi cuerpo, hablar un idioma similar, para ir interpretándonos, entendiéndonos, porque de algún modo nos necesitamos. Esto es fundamental, todo lo que hablamos anteriormente, de que todo está en la cabeza. Bueno, el sistema nervioso es el dispositivo integrador del movimiento. Imagínense o interpreten el sistema nervioso como un director de una orquesta, de un conjunto musical, que tiene la función de algún modo, que tiene excelentes músicos, que cada uno toca muy bien, tiene excelentes instrumentos correctamente afinados y demás, pero que necesita que cada uno de ellos accione y ejecute su acción al mismo tiempo, coordinada y sincrónicamente, para lograr la armonía que nos haga bailar, que nos haga mover, que nos haga cabecear de alguna manera. Entonces, eso está en la cabeza, sí, pero tiene sus bases neurofisiológicas. Hacer con lo que tienes es lo que cuenta, esto es fundamental. Por eso es lo que hablamos anteriormente de la construcción anatómica real del sistema. Saber qué tengo, y mientras más conozca, mientras más me conozca, más voy a tener, más va a contar lo que hago. Eso para mí también es fundamental. Desaprender para dar lugar a nuevos aprendizajes. Cada aprendizaje, cada nuevo aprendizaje genera nuevas conexiones neuronales. Ese postural set o ese conjunto neuronal activo para un determinado momento, yo lo voy a repetir. Entonces, si yo me doy la posibilidad de aprender algo nuevo, voy a disponer de algo más, de un nuevo aprendizaje que me va a dar un circuito neuronal nuevo
va a hacer. Aquello que uno ejecuta funciona mejor. Si aprendí algo nuevo, voy a repetirlo, a mejorarlo, a variarlo, porque cada vez que yo lo ejecute, seguramente va a funcionar de mejor modo. Lo más normal del mundo, esto yo digo siempre, cada vez que uno intenta algo por primera vez, y lo más normal es que no te salga, y uno siempre tiende a frustrarse por eso, pero cada vez que cuando yo estoy aprendiendo a caminar y me caigo, me levanto y sigo, y repito y busco, entonces lo que hay que hacer para mí siempre es volver a intentarlo. Y como dijimos anteriormente, no confiar en la memoria. ¿Por qué? Porque se rige bajo principios de mínimo, busca en gramas de motores, da que se adapta pertinentemente a los momentos en función de la habitualidad. Entonces va a ser nuestro sistema lo que siempre haga que gaste menos, y nos lleve a nuestra zona de confort y no nos saque de ahí. Entonces, para mí es fundamental no confiar en la memoria, desaprender y volver a intentar. La emoción es intermediario entre el pensamiento y la acción. Entonces, yo siempre deberé pensar antes de actuar, porque ese pensar me va a hacer sentir de alguna manera. Acá está la intermediación de la emoción, para luego actuar, y ese actuar es lo que de algún modo va a determinar mis características personales. Entonces, muchas veces yo les digo a quienes comparten conmigo en mi entorno, no hay que creerse tanto en los pensamientos, porque esos pensamientos suelen ser negativos muchas veces, porque estamos frustrados por algo que no nos salió y no lo volvemos a intentar. Eso nos genera una emoción, que si ese pensamiento es negativo, la emoción también nos va a llevar a la frustración, a una emoción negativa, y nos va a hacer actuar de manera, por supuesto, negativa. Entonces yo creo que es muy importante siempre pensar antes de ejecutar cualquier tipo de acción. El deseo es la raíz de empezar, pero también es la raíz de la acción. Entonces, ¿cómo hacemos para contrarrestar esto cuando no puedo actuar, cuando me falta algo que me motive? Muchas veces nos pasa que nosotros creemos o suponemos que lo que nosotros aportamos tiene un determinado valor, y de algún modo nos sentimos que nos retribuyen de igual modo, ya sea de forma monetaria o de lo que fuere. Pero ¿qué hacemos contra eso? ¿Cómo nos defendemos ante eso? ¿Qué aporto yo? ¿De dónde saco la motivación para enfrentarme a esa adversidad? Bueno, yo la encontré en el movimiento y en otras cuestiones. Ustedes buscarán las suyas. Asumir que somos 100% co-creadores de nuestra vida, que nosotros tenemos grandes responsabilidades a la hora de determinar nuestro quehacer, pero que también hay muchas cosas que no las determinamos, reacciones de equilibrio, para poner de ejemplo, hay cuestiones automáticas, hay cuestiones que exceden a nuestra capacidad resolutiva y que a veces no queda más que aceptarlas, pero lo que me toca hacer a mí, intentaré de algún modo también hacerlo y mejorarlo, y es ejercitar esta función mental que hablamos ayer, de asociar una cosa con otra, el pensar, el observar, el actuar, y no dejar y no cortar ese ciclo, porque es lo que de algún modo nos va a permitir tener acceso al autoconocimiento, y hablar con mi cuerpo no va a ser otra cosa que mejorar mi movimiento, y mi movimiento, como dijimos al principio, es mi instrumento de vida y de relación. Por último, les dejo esta frase de una psicóloga, astróloga, que a mí me ha ayudado mucho a superarme, que dice lo siguiente: la libertad no consiste simplemente en tener la posibilidad de hacer lo que se quiera, y tampoco simplemente en tener la ocasión de elegir entre dos conjuntos de alternativas, sino que la libertad es ante todo la oportunidad de formular opciones disponibles, discutirlas, y después sí tener la oportunidad de algún modo de decidir una vez que uno ha realizado ese aporte. Y como nos dice este gran poeta, la libertad es una puerta, pero es una pesada puerta, así que hay que ponerle el hombro y sacarla entre todos. Bueno, muchas gracias, eso era todo lo que tenía para decirles. No sé si alguno quiere o tiene alguna duda, quiere conversar de algo, alguna duda que le haya quedado de lo que hablamos ayer. Siéntanse con total libertad de hacerlo, porque a mí me vendría muy bien charlar un poquito más sobre lo que ustedes quieran. ¿Nada? Respecto a lo que usted dice, por ejemplo, que pasa, en el sentido que uno cree que brinda tanto y no recibe todo eso.
¿Cómo se lo contrarresto? ¿Cómo se puede hacer a eso? Bueno, yo como te dije, bueno, yo he buscado formas de cosas que a mí me gusten, primero que me hagan sentir bien a mí, y cuando yo he logrado eso, y como te digo, a mí me da mucho, me aporta mucho, o me devuelve mucho el conocer y transmitir este tipo de conocimiento a las personas que les hace bien, porque les hace bien porque vienen, como dijimos al principio, sufriendo por algo, y a través de este conocimiento y de llevar este conocimiento a la práctica, comprobar